hallar la energía inicial basal y este es para hallar la constante. Que en la actualidad todo es constante, sabemos, dependiendo de las concentraciones, uno le hace un cálculo y se determina. Ahora, antes hacíamos la matemática, o sea, antes hacíamos la calculadora. No sé si se acuerdan del video de la semana pasada donde dicen así se hay el menos logaritmo, la mitad inversa, no sé qué. Pues ahora ya existen software donde tú pones tus datos y te arroja exactamente el valor. Y hay que entenderlo cómo sale, sí. Y aquí te damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un k igual a 1, tenemos que son inversas. Cuando es un k igual a 2, es mucho más de A a B. Y cuando es menor a 1, es mucho más fácil de B a A. Y aquí hay que entender, esto justamente es lo que pasa en la naturaleza. Los sistemas metabólicos en su gran mayoría son de ida y vuelta, es decir, ¿cómo se llama? Reversible y reversible. Reversible. ¿Y reversible? Reversible. Entonces, y esto van a depender mucho de la energía. Aquí viene el detalle. Con esto, yo quiero que ustedes entiendan de que hay reacciones químicas que es muy fácil ir de un lado a otro. De glucosa a glucosa 6-fosfato, de glucosa 6-fosfato, glucosa es muy sencillo. Pero hay en otros lados donde voy de un solo lado y para regresar el producto es muy difícil. Es por eso que definimos que estas reacciones son irreversibles. Y cuando nosotros tenemos en ambos lados, son muy pocos en el ser humano, pero hay que entender, es más fácil, es decir, es como que se puede instantáneo. Se produce el producto y inmediatamente regresa rápido. Entonces son reacciones que no son favorables, son desfavorables para nosotros. Y esto es lo que analizamos al final. Esta parte matemática que no he profundizado mucho, porque al final no es el punto de ustedes, pero quiero que entiendan que gracias a esta cuantificación de tanta energía que puedan generar, yo puedo determinar el tipo de reacción química. ¿Bien? En el ser humano existen estas, pero son como si no las contamos. Son como que pasan y son invisibles, vamos a decirlo así. Hablando de la bioquímica. ¿Por qué? Porque son reacciones que se generan en el producto y se vuelven a poner reactivos, así que no son necesarias y no deben ser reguladas en un sistema. Pero estas dos sí trabajamos. Por ejemplo, la semana que viene que vamos a hacer glucólisis tiene 10 reacciones. 7 reversibles, que van de ambos lados y dependiendo de la concentración individual, y 3 irreversibles. Pero, o sea, si tú lo analizas, si tú cambias un poquito de energía, podrías regresar. Pero se mantienen irreversibles porque es más sencillo o es más favorable que ya se convierta a B y necesitas mucha energía para que B se produzca. Y eso no pasa en el cuerpo. ¿Sí se entiende esta parte? Que es al final lo que nosotros vemos y cuantificamos en el sistema. Y todo esto es gracias a la presencia de los ATPs. Ya lo sabemos porque lo hemos hablado en el tema de nucleótidos. Es un nucleótido. Normalmente en el ser humano se trabaja porque se fabrica en el proceso de fosforilación oxidativa o también se libera en las rutas metabólicas. Dependiendo de qué ruta, hay rutas que convierten ADP, AMP en ATP, que es lo que necesitamos. Pero la gran parte de su producción es por la ATP sintasa de la enzima y a nivel mitocondrial, a nivel de las crestas mitocondriales. Es la moneda de alta energía y normalmente el 28% de ATP produce o producida por fosforilación oxidativa y el 32% de fosforilación a nivel de sangre, o sea, en la ruta metabólica, ¿no? Ahora, ¿cuál es el detalle? Creo que no lo menciona, pero este es el detalle. La ruptura de estos grupos fosfatos en nuestro cuerpo son los únicos que generan liberación de alta energía. O sea, este enlace fosfato cuando tú lo rompes, hay un cambio de energía. Es como si conectáramos el celular al cargador. El conectar o el romper es el que le libera una energía química que el cuerpo necesita, que no lo produce ningún otro tipo de gas. Son los enlaces fosfatos que generan. Y ahora, cuando es tri, es donde se genera. Pero cuando es di o mono, por decirlo así, su ruptura no libera tanta energía. Es el tercer enlace fosfato el que genera la liberación de energía. Y en este gráfico, que debe ser ChatGPT, nos dice algunas rutas que pueden obtener. Por ejemplo, la glucólisis, esta sería producir el sustrato. ¿Sí? Tenemos en la ruta del 1,3 bifosfato glicerato a 3 bifosfato glicerato la liberación de 2 ATP. En la misma glucólisis, la conversión del piruvato enol o fosfopiruvato enol y conversión a piruvato 2 ATP. Y después en
en la reacción de conversión del succinicoenzima a succinato en dos formas de GTP, que al final es lo mismo el ATP, ¿no? Que sería, es decir, que en una molécula de glucosa, dentro de su metabolismo o su catabolismo, van a entrar a glucólisis, y en la glucólisis solo se obtiene 4 ATP, y después el producto continúa el ciclo de Krebs, que solo se obtiene un ATP por cada vuelta. Entonces, si te das cuenta, solo serían 5 ATP, que es una cantidad muy poquita. Es por eso que dice que solo el 2% es a nivel de sustrato, o fosforilación metabólica, y el mayor porcentaje va a depender de lo que es la fosforilación oxidativa a nivel de la membrana o de la cresta mitocondrial. Es lo que hoy día vamos a aprender. La clase de hoy día está enfocada en entender cómo se produce la fosforilación oxidativa, porque al final es la que mayor cantidad de ATP genera, que es la fuente de energía de nuestro sistema. Es lo que vamos a trabajar hoy, chicos. Y para eso les han puesto las diapositivas a ver un poquito del mitocondrio. ¿Qué es el mitocondrio? Un organismo, ¿verdad? Dice, tiene su propia déficit, una hélice circular, y dentro de las partes del mitocondrio tenemos la mitocondria, la membrana, el espacio, la membrana, y vamos a poner el citosol. Creo que en el siguiente voy a poder explicar mejor. Esto, ¿verdad? Un organismo que está delimitado por una membrana, hay una membrana mitocondrial y un espacio intermitocondrial, vamos a poner. Pero hay un detalle muy particular, esta membrana de mitocondrias son dos capas, ¿verdad? Una externa y una interna. Entonces tenemos una capa externa, vamos a ponerla verde bajita, un espacio intermitocondrial y una capa interna que sería la amarilla. Ahora, una de las cosas que debo resaltar de los mitocondrias es que en la membrana interna es impermeable para iones, no ingresan iones. Esa es la característica del mitocondrio. Entonces, que en la membrana interna no ingresan iones. Y es en la membrana interna, imaginemos esta capa, acá hay una interna, espacio intermitocondrial, y aquí está la externa. ¿Por qué voy a enfocar a la interna? Porque es lo que voy a usar. En la membrana interna tenemos acoplados o incrustados unos complejos de proteína metal, porque son proteínas y metales que están aquí, que le llamamos cadena transportadora de electrones. Son 4 complejos, 1, 2, 3, 4, y hay una enzima transmembranal, que sería el quinto complejo, o también la enzima ATP sintasa. Y estos son los que van a participar en la cadena o en la respiración celular. Primero es esto. ¿Por qué? Porque el mitocondrio se encarga de la respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? No me digan el ingreso y la salida de oxígeno. No, porque eso es el pulmón. Pero ¿qué hace? Cuando nos referimos a la respiración celular, ¿cuál es el objetivo? Liberar energía. Porque es como una analogía. Respirar es ingreso de oxígeno, que es importante para el cerebro, ¿cierto o no? Ahora, si estamos hablando de células, para que la célula respire y esté comida, es que tenga energía. Entonces, la respiración celular es un sinónimo de generar la producción de ATP. ¿Y quién produce el ATP dentro de la célula? Es el mitocondrio. Y en el mitocondrio, ¿quiénes lo producen? Esta cadena. Por un lado, a esto se le llama cadena transportadora de electrones. O sea, en estos 4 complejos vamos a generar un cambio y vamos a transportar electrones. Quiero que me entiendan, miren, imagen lo ve. Entra un electrón, pasa otro electrón, mueve otro electrón y sale. Se está transportando de complejo en complejo, por eso transportadores de electrones. Y esta parte se le llama fosforilación oxidativa, porque para convertir un ADP a un ATP se tiene que oxidar, ¿sí? Entonces, la respiración celular es todo este complejo. La cadena transportadora de electrones más la fosforilación oxidativa. Pero el transporte o cambio de electrones solo son estos de aquí, y esto es fosforilación oxidativa. Creo que ahí estamos claros, ¿sí? Ahora, no se preocupen que todavía recién les voy a explicar qué pasa. Pero ¿qué es lo que necesito que entiendan? Es esto, que a nivel del mitocondrio, en la tapa interna van a estar incrustados los complejos, que son 1, 2, 3, 4 y el 5, que son enzimas,
para hacer el metabolismo celular. ¿Algo de decir en el otro lado? Ya. Están los complejos 1, 2, 3, 4, 5, que es la cadena transporte electrónica, y el complejo 5 es el ATP. Y también tenemos pues, las crestas mitocondriales. Quiero ver si hay una imagen. Aquí. Vamos a ver. Hay algunas diapositivas que les he agregado yo a la original, sobre todo todas estas. Tienen una buena cantidad de información porque muchas veces no agarran libros y la información que estaba en su diapositiva inicialmente es muy básica porque hay varias cosas que hay que entender dentro del trabajo, ¿sí? Por eso se los he traído así. Muy bien, antes de empezar y para que no se queden asustados, les voy a explicar un poquito en resumen qué es lo que hacemos aquí o qué es lo que hacen en mitocondria. Cuando nosotros hablamos de energía, estamos hablando de ATP, netamente de ATP. Y cuando decimos, los carbohidratos dan energía, en nuestra cabeza dicen los carbohidratos liberan ATP, ¿verdad? Las grasas dan energía y se supone que la descomposición de una grasa debería dar ATP. Lo mismo con las proteínas, ¿verdad? Entonces nos damos que los tres grupos de biomoléculas nos dan energía. Y en nuestra imaginación deberíamos decir que se produce gran cantidad de ATP. Pero si se acuerdan la imagen anterior donde estaba, digamos, el ciclo de Krebs y la glucólisis, que es de los carbohidratos, no da mucha energía. Quiere decir que cuando tú consumes una glucosa y se va a degradar, las rutas que degradan a la glucosa solo me dan 5 ATP, que son molecularmente muy escasas. Y todavía dan 5 ATP. Pero si tú degradas ácidos grasos, no te da ATP. Si tú degradas proteínas, no te da ATP. Al menos que entren al ciclo de Krebs, puede ser un ATP. Quiere decir que, los otros elementos como proteínas y como lípidos, su producción de ATP es mucho menor. Porque en la ruta metabólica donde más ATP se produce es en la glucosa. Y ese es netamente de la glucosa. Digo más ATP porque son 4 ATP que se producen. Y en el ciclo de Krebs, que pueden entrar los lípidos o los derivados de los lípidos y en las proteínas, solo te brinda un ATP. Muy poquito lo que trabajamos. Por cada vuelta, por si acaso, ¿sí? Ahora, entonces, ¿por qué decimos que son energía? Y todavía si se acuerdan dijimos, las proteínas y los carbohidratos dan el mismo cantidad de calorías, 4 kilocalorías. Pero las grasas dan 8 kilocalorías, el doble. Por ahí dicen 9 kilocalorías. ¿De dónde vienen? Y aquí viene la respuesta al círculo. Si bien es cierto, nosotros tenemos la producción de ATP. No se sabe, no lo sé. Yo estoy segura que he echado un puñón de pizarra justo por ustedes. Y ya. ¿Dónde lo he dejado? No le voy a escribir 2 palabras, no se preocupen. No hay problema. Ahora, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué decimos que son altamente energéticos y dan poquito? Es que ya lo dije en la clase. Existen sustancias o productos que son altamente energéticos, que no son energía directa, pero pueden convertirse en energía, y ese es el NAD y el FAD. El NAD y el FAD son sustancias o estructuras químicas que estimulan mucho la conversión de ATP. Y aquí viene la respuesta. Para que el NAD y el FAD produzcan ATP, son ellos dos los que van a entrar en la cadena transportadora de electrones. Y son ellos dos, o gracias a ellos dos, la gran cantidad de ATP que se va a producir. Entonces, si bien es cierto, si se libera, por ejemplo, la glucólisis se libera NAD, 2 NAD, pero no la puedo usar en ese momento. Está en el citosol, pero no me funciona. Ahora, el ácido grasa, la misma piruvato de la glucosa, los aminoácidos glucolíticos liberan gran cantidad de ATP a nivel mitocondrial, pero no lo puedo usar porque no es ATP. Entonces, ¿qué sucede? Estos mediadores químicos o mediadores energéticos o ricos de energía son los que trabajan en la cadena transportadora de electrones y son los que producen ATP. Quiero que entiendan 2 cosas y abramos bien la mente para entender.
se llama transportadores de electrones porque lo que hacen es mover electrones. Dan electrones de un sustrato a otro, mueven electrones, para que al final los electrones se unen con el oxígeno y formen agua. O sea, los electrones van a formar agua. Eso es por un lado. Pero la otra cosa que hacen es, mientras que damos los electrones, lo que estamos haciendo es liberar energía para cambiar un poquito la estructura tridimensional y puede ingresar hidrógenos. Entonces, cuando tú activas a esta cadena, lo que vas a hacer es aumentar la cantidad de hidrogenos a disperso intermembranal y vas a activar a la ATP sintasa. Esta enzima trabaja con cambio de hidrógeno. Entonces, tú das mucho hidrógeno, activas y liberas ATP. Lo digo de otra manera, por cada NAD y FAD se va a producir ATP. Incluso dice, por cada NAD se produce 3 ATP, por cada FAD se produce 2 ATP. Ya en la literatura dice 2.5 y 1.5, dependiendo de la lanzadera. Todavía no lo voy a mencionar, pero vamos a entender. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Bien. Lo voy a explicar primero bien sencillo, según yo, para poder entender un poquito. ¿Qué sucede? El NAD reducido, porque este es un NAD reducido, que se obtiene en la glucólisis, en el ciclo de Krebs. ¿Qué va a suceder? El NAD se va a oxidar con el primer complejo y le va a dar, en su oxidación se produce NAD, ¿sí? Pero en su oxidación lo que va a hacer es que va a transferir sus electrones, 2 electrones, al primer complejo, ¿sí? Entonces, ya tenemos 2 electrones. Este primer complejo le va a dar los 2 electrones a la ubiquinona, se llama coenzima Q, así se llama, coenzima Q, conocida como ubiquinona, ¿sí? La ubiquinona se convierte en ubiquinol. Vamos con ubiquinona nada más, no te preocupes, ubiquinona. Esta ubiquinona va a moverse y le va a transferir los electrones al tercer complejo. Normalmente este complejo es de citocromo, ¿sí? Entonces, en la ubiquinona le da los electrones al citocromo y el citocromo le transfiere los electrones al complejo 4. Aquí están 2 electrones y estos 2 electrones se les pasa al oxígeno para que produzca agua. Esa es la transferencia de electrones, ¿sí? Ahora, en el caso del FAD, en el NAD es exclusivo para el complejo 1. El FAD le va a pasar, el FAD reducido se va a oxidar en FAD y los 2 electrones le va a pasar a la ubiquinona. La ubiquinona le transfiere el complejo 3 en el citocromo y vamos a dar los 2 electrones. Y el citocromo le transfiere el complejo 4, se une con el oxígeno y forma, ¿sí? Esa es la transferencia de electrones. Pero cada vez que tú mueves los electrones, cambias la conformación, la energía y la conformación tridimensional. Haces más permeable el desplazamiento de hidrógeno. Y cuando tú avanzas aquí, mientras que va avanzando el electrón, los hidrogeniones, porque aquí entran 4 hidrogeniones, ingresan para acá. El complejo 1, cuando se activa, es capaz de desplazar 4 hidrogeniones al medio intramembranal. En el complejo 2 no pasa nada. El complejo 2 solo pasa electrones, no tiene por qué, porque no está incrustado, solo está en una porción, por eso que no llega a atravesar. Pero cuando en el complejo 3 se desplazan los electrones, vamos a poder permitir el ingreso de 4 hidrógenos, ¿sí? Ahora, y cuando pasa el complejo 4, se pasan 2 hidrogeniones, ¿sí? Miren la diferencia. Si viene del NAD, ¿cuántos hidrogeniones moví? 4, 4 y 2, 10. Pero si es del FAD, moví 4 y 2, 6. Por cada 3 hidrogeniones es un ATP. Por eso que uno tiene 3 y el otro tiene 2 ATP, porque en uno mueve 10 y en el otro mueve solo 6. Ahora, ¿cómo se llama eso? Eso es un cambio electroquímico, porque al final, cuando tú tengas muchos hidrogeniones, lo que estás haciendo en el espacio es hacer un cambio en la gradiente electroquímica, y ese cambio en la gradiente
separados. Por ejemplo, el NASH va a producir el ATP. No va a ocurrir en el mismo tiempo que pueda inducirse en el TAP. Sí. Pasan al mismo tiempo. Simultáneamente sí se puede. Sí se puede. Solamente que esté desocupado cada complejo para moverse. Es que acuérdate que este es un complejo o una cama, pero en la membrana existen muchas. ¿Quieres ir a ver o preguntar algo? No, Ya preguntar. entonces en el complejo no quedan protones, porque No ingresa hidrogeniones, claro, no hay ingreso de protones, no hay. ¿Por qué? Porque no está incrustado. O sea, se desplazan los electrones, sí, dona electrones, pero no ingresan hidrógeno. o sea, entonces es porque no alcanza suficiente, solamente entra el FAT, no alcanza para el NAT, algo así. No, o sea, sí está bien, pero a ver, cada complejo es de proteína, ¿sí? Cada complejo son estructuras proteicas. Y aquí venía lo difícil, porque yo lo veo como complejo, pero en realidad en este complejo hay proteínas y también hay iones, o sea, estructuras metales, voy a poner. Mira, y aquí viene solo una muy sencilla. El NAT, ¿por qué solo en el primero? Porque el NAT le dona los pares de electrones a la flavina mononucleótida. ¿Y dónde está? Aquí. Por eso acá, bueno, aquí no está, pero flavina mononucleótida. O sea, no es que pasa así facilito, no, porque al final no es eso la química. La química es que tú me tienes que dar a una estructura química. Entonces, cuando yo te oxido a ti, tus electrones vienen a mí, yo soy la flavina. Primera estructura proteica. Y la flavina le da los electrones a un complejo de iones de fierro primero, oxido al fierro. El fierro oxida el azufre le oxida la ubiquinona y lo convierte en ubiquinol. Porque al final este transportador tiene que ser ubiquinol, tiene que estar reducido, si no, ¿cómo le di electrones? Acuérdate como el redes, hay ganancia y hay pérdida de electrones. Ahora, ¿y por qué solo? Bueno, voy a aclarar, no solo el NAT. Hay una gama de sustancias que pueden estimular el complejo 1, pero la más impactante es el NAT. ¿Por qué? Porque su estructura genera un redox muy fácil con la flavina. Y como en este complejo de flavina, es exclusivo para el NAT. Gran diferencia. Aquí en este complejo ya no hay flavina, mayormente es fierro azufre. Entonces la transferencia del FAT o del succinil, porque también es el succinato, se convierte en fumarato, porque son los dos que pueden ingresar, se dan los electrones por el producto, por la sustancia que tiene, que solo es fierro azufre. ¿Sí? Y en esta transferencia le vamos a dar a la ubiquinona a ubiquinol, estás reduciéndola. Por eso que cuando la reduces la conviertes en ubiquinol, que va a darle a este complejo. Ahora, a este complejo en realidad, doctores, aquí también hay citocromo C1, B1 y hierro. Entonces, hay un paso que hay que donar los electrones. ¿Para qué? Para que el citocromo C se reduzca. Este citocromo C llega, también acá hay hierros, acá hay cobre, aquí también hay otros citocromos y se tiene que transferir a todos esos citocromos para que pueda unirse con el oxígeno. Entonces, ¿por qué? O sea, en complejos grandes o en explicación muy basal, yo digo complejo 1, 2, 3, pero en complejos más detallados, en cada uno de estos complejos existen sustancias que son muy buenas o aceptando y liberando electrones, porque al final es eso, la transferencia de electrones es, yo te acepto, estoy ganando electrones, pero también te doy y estoy perdiendo electrones. Tengo estados transitorios de oxidación y de reducción. ¿Sí me vas a entender ahora sí? Ahora, en este complejo solo entra NAT, que es el que sigue, pero aquí solo entra el FAT. ¿Sí? Y es el que sigue y genera. Ahora, todo eso hace un cambio electroquímico de la gradiente de hidrógeno para estimular a esta ATP sintasa. ¿Sí se entendió ahora sí? Ahora, y todo esto es lo que se produce para obtener energía. Y en el mitocondria existen muchos de estos complejos. Entonces, todos los NAD de ATP tienen que ingresar para obtener energía. Ahora, ¿por qué decimos que la grasa tiene más energía? Porque la beta-oxidación de un ácido graso produce 5 veces más NAD y FAT que una glucosa. Entonces, tú tienes mucha cantidad, 8, 20, 30, 40 NAD, vas a tener mucho más ATP, mientras que en el otro solo produce 6, 7 NAD, vas a tener menos ATP.
Pero, gran diferencia, las azobrazos principalmente son energía que necesita la fosforilación oxidativa, porque es en forma de NAD y precursor. En la glucólisis es donde más ATP, como ATP se sintetiza, pero al final sigue siendo muy poquito. Ahora, eso es lo primero que hay que entender, que así trabaja el desplazamiento y el movimiento. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Aprender con exactitud cuáles son las reacciones químicas en cada uno de los complejos. Quien dona, quien acepta, quien libera, porque de eso se trata el mecanismo. Y el potencial de hidrogenoles estimula a la ATP sintasa. Y por eso que en los siguientes textos o diapositivas hay textos a veces un poco más grandes. Esto es como un resumen inicial. ¿Qué cosa es la cadena transportadora de electrones? Son conjuntos de proteínas o complejos enzimáticos. Yo me quedo con esto, complejos enzimáticos, que son de naturaleza proteica y no proteica, porque también existen muchos hierros, azufres y cobres. Ahora, posee el grupo procético, como dicen, en este caso iones metálicos llamados cofactores. Sí, son siempre iones metálicos los que trabajan. Dentro de los hierros, cobres, por ejemplo, el hierro en el 1, 2 y 3, y el cobre normalmente es en el complejo 4. Estos grupos son capaces de ceder o aceptar electrones. Y es transitorio. Acepto, cero. Acepto, cero. Porque de eso se trata el mecanismo. Y las reacciones que se dan en todos lados son de oxidorreducción. Siempre, si no, no vamos a poner. ¿Dónde se da? Acuérdate, en la membrana mitocondrial interna. ¿Sí? Interna. ¿Cuál es la función? Por un lado, llevar reacciones de oxidación y reducción. Y, bueno, en realidad eso es básico. Yo diría, ¿cuál es su función? Por un lado, hacer el transporte de electrones para ocasionar un cambio en la gradiente de protón. Porque al final eso es lo que se quiere, que haya mayor hidrógeno para que puedan reaccionar. Ahora sí por fuera. No puede ponerme más. Yo pensé que me confundo, pues. Y aquí está. Todos tienen nombre. Y no uno. A veces tienen hasta dos nombres dependiendo de lo que utilizamos. Y más o menos esta es la estructura más real. Tridimensionalmente, ahora antes eran más bonitas, más formaditas, ¿no? Pero tridimensionalmente es esto, como que un complejo todo unido. Y aquí creo que van a ver, aquí están los hidrogenones que van ingresando, todo esto es complejo 1. Y quiero que entiendan, miren, este solo es el complejo 1, ¿ah? Miren, el NAC, aquí está el centro activo de esta vida. Le dona o le da los dos electrones, este se reduce, ¿sí? Y estos dos electrones, miren, entre el complejo de proteína le da, no se ve el fierro y el azufre, pero acá está, fierro y el centro de azufre. Y estos de aquí reaccionan con el wiquinol, que está aquí, y se convierte la wiquinina, disculpen, en wiquinol. ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a ver? Son reacciones químicas. ¿Qué es lo que se ve? Y ahí se ve mejor la imagen para detallar qué es lo que sucede. Ahora, complejo 1, también llamado NAD deshidrogenasa, esta es la forma más fácil de que se acuerden. ¿Por qué NAD? Porque justamente el NAD en inglés, entonces la enzima se llama NAD deshidrogenasa. La enzima de convertir el NAD reducido a NAD oxidado. Simplemente. Lo mismo nombre lo dice. Y el otro complejo se llama succinato de deshidrogenasa, porque acuérdate, el FAT también es succinato y se convierte en fumarato. Eso es muy fácil de acordar, ¿no? El complejo 3, citocromo BC1, porque es el citocromo el que sale. Así como la wiquinol que sale, el que sale es BC1, el tipo de citocromo. Acuérdense, el citocromo, ¿cuál es la característica química de su estructura? Son anillos fibrólicos, así como la hemoglobina. Tienen centro activo, por eso que tienen un hierro incrustado y es como un tetrafibrólico, porque son anillos fibrólicos los que tienen. Acuérdense. Y en el complejo 4, también llamado citocromo oxidasa o citocromo AA3. Así se llama. ¿Y cuáles son las principales funciones? Por un lado, el 1, el 3 y el 4 bombean protones, ya lo hemos dicho, el 1, 4, el 2, 4 y el 1, 4, disculpen, el 3, 4 y el 1, 4, el 3, 4 y el 5, 2, nada más, ¿sí? Es lo que vamos a ver. El complejo 2 no bombea protones, ya lo dijimos, y el complejo 4 convierte de oxígeno y crea agua, porque los electrones se le dan al oxígeno para formar agua. El producto final de la cadena de transporte de electrones es oxígeno y agua.
Sí, agua y CO2, disculpen. Esto también quiero que entiendan. Es una reacción, es una cascada. Por cada NAT, lo que vas a tener como producto final es agua y CO2. Por cada FAB, como producto final, agua y CO2, porque son cascadas de reacciones químicas, ¿sí? Entonces, si te preguntan en el examen que el producto de la cadena transportadora de electrones es agua y CO2, ¿sí? Ahora, ¿el oxígeno es el último acetón? Sí, el oxígeno se comporta como acetón de electrones, por eso digo, dona los electrones al oxígeno y forma agua, pero es lo que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta bien la oxidación y reducción. Acuérdate que si acepta electrones, el oxígeno es agente oxidante o agente reductor. Oxidante. Si acepta electrones, ¿qué es agente oxidante o agente reductor? Oxidante. Oxidante. En aceptar o ganar electrones, ¿qué pasa? ¿Te oxidas o te reduces? El que ganas electrones, Reduce. ¿te reduce? Reduce. Me reduzco. La oxidación es pérdida de electrones, la reducción es ganancia de electrones. Entonces, si me reduzco, soy un agente oxidante. ¿Cuántos de ustedes han visto que el oxígeno es agente reductor? Su nombre dice oxígeno o oxidante, pero ya se los explicaron. Acuérdate, la oxidación es pérdida de electrones, la reducción es ganancia de electrones. Si tú ganas electrones, te comportas, o sea, me reduzco. El oxígeno al final se ha reducido, pero se comporta como un agente oxidante. ¿Sí? Acuérdense de esos términos porque ahí es donde también los voy a poner las preguntas. ¿Y cuáles son los que transportan electrones? Para ser más exacta, ¿quiénes transportan electrones de complejo a complejo? Porque no es que se comuniquen los complejos. Aquí está uno, aquí está el otro, aquí está el otro. Entonces, este término de transporte es más quién comunica un complejo con otro complejo. El primero sería lo que se llama la ubiquinona. Pero acuérdate que es en forma de ubiquinona, porque hay que reducir, ¿verdad? El segundo es el citocromo-C. Y que se suenan los puentes, que vienen ya solo los dos. Porque ya el último, ya el oxígeno ya ingresa para el también se comunica, pero es la ubiquinona y lo que es el citocromo-C. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los inhibidores? Esto es lo que vamos a ver mucho en la práctica. Para variar, en nuestra práctica no tenemos experimentalmente cómo hacer. Es que es muy difícil hacer esto en práctica si no tienes todos los requisitos. O sea, sí se hace porque para estudiar lo que es la fosforilación oxidativa y dar alguna estrategia terapéutica se tiene que estudiar en un laboratorio. Pero si escuchas, tendrías que tener a los complejos, ¿cierto? O la cresta mitocondrial para ayudarle, estimularle, para yo ver si quiere algo. Entonces, nuestra guía, mi opinión personal, y espero que no le digan a todo el mundo, está muy sobre lo real. Porque si no tengo reactivos, ¿cómo voy a hacer fosforilación oxidativa? Si alguien me guía, hoy ya se trata de hacer fosforilación oxidativa. Pero tendría que tener los 4 complejos para yo poder estimular algo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer en la guía? Entender estos complejos que al final son proteínas. ¿Qué vas a hacer? Se pueden inhibir o se pueden bloquear o estimular. Sobre todo inhibir. Son proteínas y son enzimas. O sea que al final puedo inhibir. En el complejo 1, la rotenona en realidad es la que más hemos estudiado en edición. Y hoy día van a hacer eso en el laboratorio, van a averiguar el mecanismo exacto en donde inhiben al complejo. El complejo 2, la enzima A, y en el complejo 4, que es el más común, el cianuro, las intoxicaciones. Todo lo que es cianuro, sulfato de hidrógeno, arsénico, sodio, ácida de sodio en realidad. Entonces es como que más todo lo que tenga que ver con destrucción en mitocondrias, sobre todo cadenas transportadoras, más por este tipo de complejos. Son más los insecticidas, pesticidas, venenos y todo lo que puedan producir. Y también tenemos el inhibidor de la tetracinasa, claro, el complejo como el oligomicina, que es más punto farmacológico, por decirlo así, de trabajo. ¿Cuáles son los test o acomplantes del complejo? Tenemos 2, la aspirina y la termogenina. En este los más importantes, pero el 2,4-nitrófenol también se podría trabajar. O sea, diferencia, inhibidor, y eso lo voy a escuchar hoy día porque van a exponer esta parte, es en el propio mecanismo. Se une en un lugar y evita la acción, pero aquí como que destruye o descopla el complejo. Entonces, aquí puede ser reversible, aquí es muy irreversible, ¿sí? Que es lo que hay que entender al trabajar. Y aquí viene pues un poquito. Primero vamos a mencionar la fosforilación oxidativa, que ya vendría a ser la parte final de la cadena, ¿no? Y muchas veces
vamos a recordar la cadena transportadora de electrones que forma parte de la cadena respiratoria. Acuérdense, cadena respiratoria o respiración celular. Eso es lo que al final hemos dicho. ¿Qué son? Son complejos proteicos enclavados en la membrana o incrustados en membrana que funcionan como acarreadores de electrones, pasando electrones de las coenzimas al receptor terminal. En el metabolismo aeróbico, aquí va una parte importante. Para que esto funcione, tiene que haber oxígeno. Si no tienes oxígeno, tú no vas a poder estimular a la cadena transportadora de electrones. Y aquí ese es el detalle. Y aquí viene donde diferenciamos glucólisis aeróbica y anaeróbica. Cuando uno, por ejemplo, está haciendo mucho deporte, sobre todo eso de correr, por alguna razón el oxígeno no llega en concentraciones adecuadas. Entonces, la energía, el ATP que se usa, ya no viene. Viene solamente de la conversión de glucosa a glucosa de glucosa. Porque para que se dé esto y puedas obtener la mayor cantidad de energía, tiene que haber oxígeno. Y hay un detalle, por la última complejo, el oxígeno tiene que unirse al electrón para formar el átomo. Entonces, si no hay oxígeno, no se da la cadena transportadora. Entonces, es por eso que decimos que este es un metabolismo aeróbico. Al final, por también mitocondrias tenemos mucho de esto, ¿verdad? Y miren, a medida que los electrones se mueven a través de los complejos proteicos, los protones son transportados a través de la membrana interna de la matriz del espacio intermembranal, generan una gradiente de concentración de protones. Y haciendo la matriz más alcalina, eso también hay que tener en cuenta, ¿sí? Y cargada más negativamente, que es la carga. Y eso en general, en conjunto, la carga y la cantidad de hidrogeniones hace que haya un gradiente necesario para que la ATP sintasa. La ATP sintasa es una enzima muy difícil de estimular, o sea, necesita una gran cantidad de energía química, si no, no se puede producir. Y aquí venimos el complejo, ¿no? 1, 2, 3 complejos, y acá se ve mejor fracción 0, que es como un rotor, y la fracción 1, que es como más subunidades, ¿no? Que es lo que nosotros vemos. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la cadena? Es obtener energía a través de los sustratos biológicos, sustancias biológicas, y lo que consiste en la oxidación gradual de distintos productos metabólicos que discurren en la primera fase de la deshidrogenación de sustratos y el potencial de hidrogeniones formados, ¿no? Y es que es esto más o menos, ¿no? Entre el sustrato ingresa los hidrogeniones, este sustrato genera el transporte de electrones que al final con el oxígeno va a formar el agua, ¿no? Es más o menos lo que es. Y aquí tenemos a los complejos, ya tenemos, aquí está el nombre de los complejos, el transportador, acuérdate que el transporte solo sería la ubiquinona y el citocromo C. Y miren, complejo 1, el NAD reducido ingresa a la flavina monoxidasa, y mira aquí está, el NAD reducido ingresa a la flavina monoxidasa, después el complejo fierro y azufre, le da los electrones a la ubiquinona, lo convierte en ubiquinol, ingresa al segundo complejo que también es fierro azufre, citocromo B, el citocromo B le da el citocromo C, ese es el que sale de la transferencia, y en el tercer complejo tenemos citocromo C, A3 y A4 para terminar con el oxígeno. Miren, acá está toda la cadena como una fórmula global. Necesito que se acuerden esos complejos. Mientras que cuando se activa con el complejo 2, miren, aquí ya no aparece SPA, aquí aparece succinato. ¿Sí? El succinato se oxida en fumarato. Aquí está, el succinato se oxida en fumarato. Los electrones de aquí le transfiere al complejo fierro azufre, a la ubiquinona, y pues al complejo fierro azufre citocromo B para darle el citocromo C1, al C2, al C, disculpen, y después tenemos a la 3 que es el oxígeno. Y aquí va el complejo, mira, aquí va uniéndose, moviéndose hasta formar las moléculas de agua. Es muy sencillo, solo es cuestión de entender un poquito los nombres, y aquí hay algunas condiciones, ¿no? El complejo 1, transferencia de protones a la flavina. El complejo 2 no contribuye en concentraciones de protones, acuérdense de eso. En el complejo 3 los protones son trasladados a transferencia de electrones mediante el complejo citocromo BC1. Y en el 4 pues sigue la transferencia de flujo hasta lo que es la formación del agua. Y acá está, complejo 1, creo que voy a empezar por aquí. Muy bien, aquí está, ¿no? Estas son las reacciones que vamos a ver. El NAD reducido, presencia de, aquí está la enzima, por si no se dan cuenta, la NAD deshidrogenasa es la enzima que va a oxidar al NAD a un NAD. O sea, esta es la reacción de oxidación, por si no se han dado cuenta, hay una enzima, ¿sí? Entonces, este NAD
lo que pasa, y esta transferencia de electrones es el complejo fierro-azufre, primero fierro, después azufre, y esta transferencia de electrones va a hacer que la ubiquinona se convierta en ubiquinol. Más sencillo acá, pero eso es lo que al final se genera. Y este es el ubiquinol que tiene 2 electrones, por eso está reducido, va a pasar hasta el complejo 3. ¿Sí? Que es lo que nosotros al final vamos a necesitar. Y aquí también nos dice, ¿no? Es ubiquinona, es NAC-deshidrogenasa o también llamada ubiquinona reductasa. ¿Sí? Ubiquinona reductasa o NAC-deshidrogenasa, y lo que hace es catalizar la transferencia de 2 electrones del NAC reducido al ubiquinona. Al complejo 1, 2 electrones cada vez con un ion y duro, así. La imagen no sé si se ve, no se ve, no sé si hay una imagen más aquí. Aquí tiene la última parte, pero estos son los 2 de aquí, y aquí también hay 2 aquí, por eso que el complejo, ¿qué es el complejo 2? Aquí, 2 aquí y 2 aquí, acá está, justo aquí, los 2 primeros y los 2 en el ubiquinona, por eso es que generan 4. ¿Sí? Sí, doctora, los primeros 2 electrones se hacen mediante la transferencia a la flavina. Y los 2 siguientes hidrogeniones es la transferencia del ubiquinol a la ubiquinina a la ubiquinol. ¿Sí? Sí, mira, acá hay 2 y acá hay 2. Y por eso que a la membrana les pasa entrar los 4. ¿Sí? Porque el complejo es aquí. Sí, no, se notan los 2 de aquí y los de aquí. Pero si tienes que saber dónde. Los primeros 2 son en la primera reacción con la flavina y los otros 2 hidrogeniones es en la reacción del ubiquinol. ¿Sí? Porque eso sí hay que diferenciar dónde se transforma. Ya los vi perdidos. Muy bien, y aquí está, este de aquí es solamente la ubiquinona, o la coenzima Q si quieres decir. La coenzima Q gana 2 electrones, se convierte en un complejo transitorio de carga negativa y atrae a 2 hidrogeniones y tenemos la ubiquinol. Por eso tengo los hidrógenos acá. Este es el ubiquinol, los 2 hidrógenos que está generando. Y aquí ves tú la referencia. La primera transferencia es en la flavina mononucleótida, se reduce en flavina reducida y esta va a aceptar los electrones y los ioduros. Por eso aquí está el primer ioduro y el segundo ioduro cuando se libera del medio. ¿Sí? Cuando ingresa o cuando se oxida, agarra los 2 y cuando se reduce, libera 2. Por eso transfiere 2. En el segundo complejo, que es el succinato de la ubiquinona, también llamado succinato ubiquinona reductasa o succinato deshidrogenasa. Acuérdate que en este trabaja el FAC, el succinato, ¿no? Y lo que va a trabajar es la posición a la ubiquinona. Voy a pasar un poquito aquí, aquí está. Entre el succinato o el FAC reducido, dona los 2 electrones, se convierte en fumarato o en FAC. Estos 2 de aquí electrones van a ingresar, el FAC que está aquí, va a transferir los 2 electrones al complejo fierro-azufre. El complejo fierro-azufre transferencia de electrones a la ubiquinona en ubiquinona. Y es el ubiquinol el que se mueve hacia aquí. Y aquí, ustedes dirán, profesora, pero aquí también hay 2 hidrogenos. Pero esto acuérdense que solo es en el desplazamiento, por eso es que no penetra hasta la parte o el paso intermembrana, ¿no? Es por eso que no hay. Y aquí se ve el mismo gráfico, miren, complejo 2, hierro, sí, también participa el MV, que también forma parte de. Aquí está, el FAC dona los electrones, aquí comenzaría, ¿no? El succinato, el FAC reducido, le dona los 2 electrones al FAC, el FAC al complejo fierro-azufre, y el fierro-azufre le da la ubiquinona y liberamos ubiquinona. ¿Sí? Es lo que se observa aquí. Y aquí dice lo mismo, ¿no? La transferencia de electrones de la ubiquinona comprende a un grupo prostético, FAC y centro fierro-azufre. Hay un citocromo B560 que es el que co-purifica. Bien, aquí está. El complejo citocromo, que es el que vamos a trabajar aquí, en esta parte del fierro, porque es necesario. Y aquí también está, bien, el B, el citocromo B560. No participa directa, pero sí es un cofactor o un copurificador, que lo quieramos llamar exactamente. Y aquí está, pero su papel en la transferencia no se conoce, o sea, solamente trabajamos de purificador. Se libera poca energía, por eso que para el complejo 2 no contribuye la gradiente de protones, ¿sí? Muy bien, aquí tienen para leer, ya me quedan como 2 minutos. Aquí también tienen el complejo 3, en el complejo 3, no sé si hay una reacción, aquí está.
En el complejo 3, acuérdate que tenemos al ubiquinol, ¿sí? Entonces, esto es de la primera etapa, de la segunda etapa, y aquí tenemos, ¿no? El ubiquinol le va a dar la transferencia, este es el segundo complejo, aquí el ubiquinol le va a dar la transferencia a los citocromos para generar la transferencia de electrones. Aquí. Citocromo C, que es el último transferencia, el ubiquinol. Y aquí tenemos grupo M, B1, BH, citocromos, que son los que van a trabajar. Y el citocromo B, que es el primero, y después el citocromo C, el segundo. Y acá dice, ¿no? También llamado ubiquinol citocromo, C reductasa, que es como se llama, tiene transferencia de complejo fierro-azufre, citocromo B, y el cual cadena dos citocromos con grupo hemo, uno B560 y otro B556, que creo que están los hemos aquí, BL y BH. Y el citocromo C1, que es al final el que va a liberar, que es este complejo del C1. Los electrones se aceptan en el complejo por acarreador de un electrón, el citocromo C, una proteína pequeña y simplona, periférica, que es el que mueve de esta a la siguiente fase. Y aquí más o menos se ve la transferencia de los dos y dos electrones, y después tenemos a la presencia del citocromo C, que es este de aquí, que es el que va a salir para generar la transferencia al último complejo. Y aquí, en dos etapas, claro. Sí, en el caso del complejo 3 tenemos dos etapas. La primera, que aquí ingresa la ubiquinona, miren doctores, el ubiquinol, ingresa, transfiere los dos electrones que tiene que ver con el complejo fierro y azufre en una última instancia, pero también con la presencia de los citocromos y el grupo hemo B, BL y BH, ¿no? Que son 566 y 560. Y aquí vemos las subunidades del complejo B. Este es el complejo B, el verde, ¿sí? Por si no se dan cuenta. Entonces tú transfieres el ubiquinol los pares de electrones y esta transferencia tiene un intermediario complejo fierro-azufre para después transferir los electrones al citocromo C, C1 y citocromo C es el que sale, ¿sí? Que es más o menos la transferencia. Entonces, en una primera fase vamos a tener como que el movimiento de electrones y en una segunda fase ya como ustedes ven viene transferencia de los hidrógenos, son cuatro. El primero en la transferencia inicial del complejo del citocromo B y el segundo en la transferencia del electrón al complejo fierro y azufre para el citocromo C. También la imagen, ¿no? Yo estoy apuntando aquí con mi mano, ¿sí? Son 2 y 2, 4 electrones. Aquí también tienen lecturas para que lean. Y en el complejo 4 que llama la transferencia del citocromo C al oxígeno. El citocromo C oxidasa la enzima, contribuye al gradiente de dos formas. Primero, bombea hidrogeniones a través del citocromo C oxidasa y segundo, transfiere los electrones a nivel de la gradiente, ¿no? Aquí está, miren, llega el citocromo C, aquí también están los electrones del citocromo C, le transfiere el complejo cobre, porque aquí es cofre, pero este primer subunidad sería el cobre, citocromo A. El citocromo A le transfiere los electrones al cobre, el citocromo A3, y esta le transfiere los electrones a la molécula de oxígeno, y esta no forma la molécula de agua. Claro, para esto hay un ingreso de otro hidrógeno aquí, y el ingreso de primeros dos hidrógenos aquí, pero son cuatro en total. Pero estos dos se utilizan para la formación de agua. Es por eso que decimos que en este complejo solo ingresan dos. Porque al final solo hay dos que ingresan al espacio y estos dos se utilizan para agua. Y aquí también tenemos, ¿no? Ingresa el citocromo C miren, aquí se ve mejor. Esto de aquí es el primer citocromo. Y aquí está el centro del cobre. Entonces el citocromo A ingresa la transferencia al cobre de unidad del citocromo. Después al cobre del segundo citocromo, miren para que vean bien, y después tenemos este es el A3 y la transferencia de electrones al oxígeno. ¿Dónde está el oxígeno? Solo acá aparece la presencia de hidrógeno, que debe ser de oxígeno también, y la liberación de agua. Pero aquí quiero que vean en esta imagen si se ven las subunidades que participan. Quiere decir que aquí ¿quiénes son? Citocromo A, citocromo A3 y oxígeno. ¿Sí? Y en este caso es cobre, acuérdate, en este complejo es cobre, porque en los anteriores es fierro-azufre. En cambio, en este último complejo es cobre, la parte en realidad, como es un citocromo, tienes un clorol, un anillo clorólico con un metal en el medio, y en este
caso es el cobre. Ese es por su propia estructura, que es el que acepta los electrones al final, porque es donde vamos a oxidar los electrones. Y por último, la fosforilación oxidativa propiamente, que tiene que ver con el ingreso del potencial de hidrogeniones y la activación y liberación de ATP. Aquí también está la estructura, que es fase 1, 2, y más o menos acá te dicen los pasos, ¿no? Primero hay un protón que entra, y segundo, tercero, y cómo es que se forman los ATP. Ahí también tienen. Aquí está, el paso de 2 electrones se acompaña con la salida de 6 hidrogeniones, ¿no? En el complejo 1 y en el complejo 3 serían 4. Y aquí te dicen por cada ATP por cada hidrogenión cuántos ATP se forman. Y aquí también te he vuelto a mencionar cuáles son los inhibidores y los desacopladores. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Y acá todas las siguientes imágenes son en realidad los resúmenes de la información. Es complejo 1, quien trabaja, es complejo 2, el complejo 3, el complejo 4. Está como chiquito, pero no me quería. Yo les he quedado en diapositiva porque aquí no me mencionan quiénes son los intermediarios. Y nosotros hay que entender que estos complejos tienen centroactivos, sobre todo metales, que son los que generan la oxidación y reducción. ¿Sí? Pero aquí está lo que les han puesto ustedes. Y cómo es que por cada 10 hidrogeniones que derivan del NAD se tiene 2.5 ATP, que era lo que antes inicialmente les mencioné, y de cada FAC 6, 1.5. Si bien es cierto, como que solemos redondear 3 y 2, por eso que en algunos libros o en algunos en internet en realidad, cuando te dicen esta glucosa, ¿cuántos ATP tengo? Uno tiene 36, otro tiene 32, porque en realidad es 2.5 y 1.5. Y no 3 y 2, que en realidad es 6. Pero esto también varía dependiendo de la lanzadera. Quiero que entiendan, para el mitocondria, que ingrese el NAD, sobre todo digamos, el que se produce en la glucólisis, hay que lanzarlo. Y dependiendo de qué lanzadera usamos, mitocondrialmente hablando, también qué tanto gasto genera. Tenemos varios tipos de lanzaderas. Los que están de ciclo de Krebs o los que derivan de ciclo de Krebs no van a cambiar, porque ya están adentro del mitocondrio, entonces el daño no funciona bien. Pero si es de afuera, o sea, del espacio, hay que lanzarlo. Y la lanzadera también hace desgaste del gel. Entonces, por eso que también puede variar cuánto NAD y FAC se puede producir. Pero en forma general lo podemos agrupar de esta manera. O sea, si tuvieras 10 NAD, tendrías 100 hidrogenión, 25 ATP. Y si tuvieras 2 FAC, tendrías 12 hidrogeniones, 3 ATP, ¿sí? Que es más o menos, por ejemplo, una metoxidación, es decir, degradación de grasa, que genera gran cantidad de grasa. Y como consecuencia es mucho más energético, porque produce muchos ATP. Por eso que es el doble. La recoxidación genera cantidad de NAD, y por eso que las grasas tienen el doble de kilocalorías que las carbohidratos. Pero tienes que tener lo que es el mitocondria funcional. Y aquí está el metabolismo de los carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos. Dentro de su degradación no solo producen ATP, sino moléculas como NAD y FAT. Y para que estos NAD y FAT puedan ser utilizados energéticamente hablando, tienen que ingresar a nivel de mitocondrias, hacer respiración celular, generar fosforilación como transporte, y estos NAD y FAT lo que van a producir es ATP. Voy a explicar aquí, para que entiendan. Entra NAD, entra NAD reducido, sale NAD, pero lo que hace es sintetizar ATP. Entra FAT reducido, sale FAT, y lo que va a sintetizar es ATP. Por eso es lo que nosotros observamos en la fosforilación oxidativa. Ahí tienen ustedes los complejos, que ahí tienen el cambio de potencial de hidrogeniones que podamos generar. En esta imagen también se ve mucho mejor las subunidades. Quiero que entiendan, si te das cuenta, hay diferentes colores porque en cada complejo está conformado por distintas unidades y cada una tiene un centro activo que es el que vamos a necesitar. Aquí está un resumen de qué es lo que se produce. Creo que es lo mismo del inicio, ¿no? En cada una de las rutas, y esos NAD y FAC son los que ingresan al complejo. Aquí que es la gradiente, alguna diferencia, y el resultado que es más o menos ATP. Y en este es un resumen de algunos que interfieren. Hoy día vamos a... Miren, esto lo he traído al último porque ahí está Don Dinildo. Y su explicación para la práctica o la exposición para que van a hacer, tienen que hablar justamente en este punto, que es lo que hace, porque es lo que vamos a trabajar hoy. Acá hay algunas preguntas que pueden hacer y no pude porque ya estamos sobre el tiempo, pero en el caso clínico, a ver, ese niño de 3 años, sexo masculino, trae emergencia, tiene letargo
mitocondria generalizada. Entonces, acuérdense, mitocondria no estoy hablando, o sea, hablando de funciones mitocondrial, sí, participa en la respiración celular, pero al final el mitocondria va a ser responsable de la producción de ATP. Si el mitocondria se ve afectado, no habría ATP. El mitocondria va a ser responsable de la parte final de la transformación, por ejemplo, de la detoxificación. Si tú no haces detoxificación o no terminas detoxificación, vas a tener mucho piruvato y mucho lactato, ácidos lácticos podrías producir. Entonces, en el mitocondrio también tiene que ver con el ciclo de Krebs. No hay mitocondrias o no hay enzimas adecuadas, entonces eso también puede afectar la producción del ciclo de Krebs. Y teniendo esto en consideración, el que nosotros dañemos o por mutación o por lesiones a nivel mitocondrial, no solo es una orgánica, sino son estructuras que van a formar parte de la energía. Entonces, más o menos por eso tiene letargo, debilidad muscular, por lo mismo de que no tiene energía como lo que aparentemente. Bueno, lo analizamos en casa, justo creo que cae debilidad muscular, ácidos, ya sabemos que la mente del gasto de piruvato, daño hepático, por